a actualizar las noticias, les decía a todos que hoy tengo una gripe bastante complicada y que por lo tanto me van a sentir moquear todo el tiempo. Pero bueno, no hay vuelta, es así. No, esas cosas no las puedo evitar. Me fui y me traje todos los remedios para acabar. A ver, Cuídate, Cris. bueno, gracias. Bueno, está. Ahí Si está. no, cuando estés así, cambiamos de día No, no, igual, no, o no, que no. quede No, no, no. grabado y... No, porque se me atrasa el calendario y Ah, puedo, el calendario no se me puede atrasar. No le digas eso que se enferma más, ¿no? no. Bueno, contás con nuestro apoyo Se me y atrasa el mucha calendario. buena Yo energía ya para sé, vos. sí. No, ahora después les voy a mostrar el calendario que tenemos para los meses que vienen después de junio. Bueno, empezamos entonces por acá. A ver la presentación. A ver, díganme si están viendo. Sí, sí. ¿Sí? Bien, Sí, perfecto. sí, se visualiza bien, Cris. Está bien. Lo que vamos a trabajar hoy es el capítulo 1 y el capítulo 2 del cuaderno 4, que el grupo que empezó tardíamente, el grupo que yo llamo grupo 2, no lo tiene y no se lo mandé porque estamos recién trabajando y recibiendo cuadernos anteriores. Entonces no quiero entreverarlos tanto. Por lo tanto, hoy los invité porque es una manera, como ellos hoy no tenían videoconferencia y ayer tampoco tuvieron, hoy es una manera de integrarlos a un tema que vamos a empezar, que seguramente va a ir para el escrito, para los dos escritos y también para el práctico. Seguramente algo de esto van a tener que usar cuando ustedes vayan al práctico, porque los agarra justo una etapa seguramente de replanificación. Bien, así que entonces comencemos. ¿Cuáles son los propósitos de hoy? Tenemos 3 propósitos, pero en todos hay un pienso, por eso puse a esta mujer ahí. En todos hay un pienso. ¿Está claro? Vamos a analizar los capítulos 1 y 2 del cuaderno 4 pensando. O sea, yo tomé algunos fragmentos, pero la idea es pensar sobre eso. Segundo, vamos a resolver ejercicios que también implican un pienso y vamos a estudiar posibles situaciones de concurso que ni que hablar, hay que resolverla y hay que razonar y hay que aplicar los conocimientos o los contenidos del cuaderno 1 y 2. ¿Está? Esos son los propósitos de hoy. Yo espero poder trabajar toda la jornada. Si no fuera así y tuviéramos que cortaríamos al mediodía y lo de la tarde, que son los talleres que vamos a hacer sobre legislación, que el otro día nos quedó armado, pero no lo escribimos. Entonces esos talleres nosotros lo vamos a hacer de tarde. Si yo no me sintiera bien al mediodía, bueno, esos talleres los vamos para cualquier otro día. Y queda la tarde para ustedes libre. Lo que no quiere decir que mañana no nos juntemos de tarde. Mañana nos juntamos de tarde a partir de las 14 horas para hacer lo que ya teníamos pensado hacer, que era la línea focalizada de intervención del que trabajamos el viernes de tardecita. ¿Está claro? Para los compañeros que preguntaban hoy, ¿qué enlace? Vamos a seguir con este mismo enlace durante... Ven, pero Marlene se me desconecta sola y ahora yo estoy en el lugar donde todo el mundo, no es un problema el mío. Hay un problema de los compañeros de Wi-Fi que se desconectan. ¿Ven? De vuelta. Pero no es un problema de plataforma ni es un problema de mi casa. Eso quiero que lo vean, porque lo demostré. Bueno, entonces, acá, vamos a seguir. Acá. Entonces, esos son los propósitos de hoy. Ahora, por más que me pidan para entrar, no los dejo entrar, pues no se me corta el discurso y después me pierdo. Ayer le festejamos los 100 años a mi madre y mi madre habrá ido a la escuela en 1920, por la década de 1920. Ella nació en el 23. Si yo le hubiera preguntado en ese momento a algún chico, ¿no? Algún niño, ¿a qué vas a la escuela? Le hubiera dicho, voy a la escuela porque en la escuela aprendo a leer y escribir. Porque ha sido, desde que se fundó la escuela hasta ahora, la gran función de la escuela. Incluso les digo más,
En la época que mi madre iba a la escuela, era una vergüenza no saber leer. Hay múltiples películas que hablan de la vergüenza que la gente sentía por no haber ido a la escuela, no porque no fuera obligatoria, no iba a la escuela porque a veces las condiciones sociales no se lo permitían y por lo tanto nunca habían aprendido a leer y escribir. Y eso realmente era una vergüenza para la gente, era como una mochila que llevaba la gente toda su vida de no saber leer y escribir. Por lo tanto, aprendo a leer y escribir era la consigna de la vieja escuela. Cuando yo fui maestra, no, cuando yo fui a la escuela, en los años 50, la cuestión no era leer y escribir, era jugar, porque era la época en que el pragmatismo estaba bastante de moda. Entonces, el jugar y el aprender iban de la mano. Y esta idea de jugar y aprender, hasta los 70 y pico, sucedió, ¿no? O sea, como alumna y después como maestra, mis primeros años, le decíamos a los niños, ¿vamos a jugar? Y los chicos decían, sí, pero después cuando jugábamos, el juego no era nada un juego, era todo un aprendizaje a veces más aburrido, pero tratábamos, por ejemplo, para dar el número 5, yo me acuerdo de practicante y también maestra, o para dar el número 6, que era la edad de ellos, en primer año, pensábamos en un cumpleaños. Es el cumpleaños de un niño cualquiera, ¿no? Y la mamá cumple 6 años, y la mamá invitó a 6 compañeritos. Entonces había que comprar 6 vasitos, 6 de estos, 6 del otro, era todo 6. O sea, que el juego y el interés del niño, propio del pragmatismo de la época esa, en la que yo me crié. O sea, yo fui a una escuela de este tipo, aprendemos y jugamos. Cuando fui maestra, ya unos añitos, pero era recién maestra, recién recibida, ¿no? Llegó la etapa de aprender paso a paso. Y yo mismo le decía a los chicos, bueno, vamos de a poco, vamos paso a paso propio de una corriente didáctica de corte conductista, en donde los niños van aprendiendo de lo más sencillo a lo más difícil. ¿Y qué era lo más sencillo? La letra. Para el escribir era la letra, el grafema y el fonema. Después venía la sílaba. Después venía... Ahora, no partíamos, porque como había toda una corriente de croliana también, no partíamos de la letra, más o menos de la A. Partíamos de un vocablo o de una frase, y de ahí extractábamos la A, de un nombre, de un cuento, del título de un cuento, extractábamos la A. Entonces, algo de lo anterior se colaba en esto. O sea, nunca fue un conductismo puro, jamás, pero tenía muchísimos rasgos de conductismo. Cuando llega la reforma de Rama, incluso un poquito antes, los 80 y pico, 90, ya en plena democracia, aparece el constructivismo. Y con el constructivismo, si yo le hubiera preguntado a los niños en ese momento a qué venimos a la escuela, los niños decían, en la escuela aprendemos pensando. Primero fue un pienso. Cuando yo era directora en la escuela de Carrasco, tenía un proyecto que se llamaba, un proyecto institucional que se llamaba Una escuela para pensar. Y el proyecto era totalmente constructivista. Luego vinieron las tecnologías, o sea, ahora pensamos, pero con tecnología, dijeran los niños, ¿no? Después del 2007. Entonces, aprendo a leer y escribir, en la escuela jugamos y aprendemos paso a paso, y en la escuela aprendemos pensando con tecnología. Esa es un poco la historia hasta ahora, hasta que vino la transformación educativa. Y si yo le preguntara ahora a los niños, no ahora, pero dentro de unos poquitos años, si esto cuaja, ¿no? Porque nunca sabemos si va a cuajar o no, pero si esto cuaja y se consolida, si yo le preguntara a estos niños, chicos, ¿a qué vienen a la escuela? Ellos tendrían que decir entre unos años, tomamos el poder de nuestro aprendizaje. Ahí está la diferencia. Tomamos el poder de nuestro aprendizaje. No solo somos activos y tomamos decisiones a la hora de lo que estamos aprendiendo, sino que a la hora de mirar nuestro propio aprendizaje, sabemos qué estamos aprendiendo, cómo lo estamos haciendo, por dónde vamos y cómo es posible mejorar. Entonces, esta es un poco la historia, a ver, desde la época de mi madre hasta ahora,
un poco la historia de lo que fue el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje y los roles que el maestro y cada niño, ¿no?, asumió en cada momento. Ahora, ¿pero qué pasa? Yo les hacía una mirada al pasado. Pero, ¿qué pasa con la historia de la evaluación? ¿Fue igual? A ver, en la época que mi madre iba, en la que yo fui a la escuela, en los 70, capaz que alguno de ustedes estaba en la escuela, en los 90, 80, 90 y hasta ahora, y hoy, la evaluación, ¿siguió el mismo progreso? ¿Siguió por las mismas fases? Creo que no. Miren, la evaluación se mantuvo durante, a pesar de que las propuestas cambiaron, la evaluación continuó siendo la misma. ¿Por qué? Porque cuando yo iba a la escuela, a mí me ponían las pruebas mensuales, donde era una lectura, una redacción, un problema, unas cuentas. Bien. Capaz que cuando era más grande me ponían algo de preguntas, me mandaban a estudiar historia y me ponían preguntas sobre historia. Pero cuando fui maestra, hice exactamente lo mismo. Le ponía pruebas a los chicos, mensuales, y no usaba los famosos test propios del conductismo. Sí, cuando estuve en Estados Unidos, porque en el liceo tampoco tuve test, pero sí cuando estuve en Estados Unidos, que estuve un año en el 69, ahí sí pude ver como estudiante, ya de final de preparatorio, ya en Estados Unidos, el senior high, ahí pude ver que ellos sí usaban los test. Y era el test de multiple choice, o era el test de fill the blanks, el llenar los espacios, ¿no?, o elegir la pregunta correcta. Ahí sí, pero acá en el Uruguay no era una práctica habitual, por lo menos en las escuelas donde yo trabajé. Y luego, a ver, tampoco en la época del constructivismo cambió demasiado las pruebas escritas hasta que llegó SEA. Cuando llega SEA, la cosa cambia. ¿Qué hubo sí de distinto, pero que se circunscribió a un área del sistema? La evaluación conceptual, planteada por técnica, muy bien desarrollada por técnica, bastante difícil de procesar por otros docentes de otras áreas que no lo pudieron lograr. Incluso la propia área de práctica lo desestimó después en un tiempo. Entonces, SEA sí hizo un cambio, porque SEA dijo, bueno, hasta acá vamos a hacer una mirada distinta, ¿no? No solamente la evaluación en línea, y tuvo que esperar que viniera el Ceibal para poder hacerlo, sino que además la forma como se instrumentó fue distinta. Por lo tanto, 2008, 2007, 2008, 2006, póngale por ahí, se consolidó después de 2007 cuando ya vino el Ceibal, pero fue por ahí donde hubo sí el cambio. Fue un cambio abrupto total. ¿Qué pasó ahí? Que hasta ese momento nosotros teníamos evaluaciones de corte artesanal. Los maestros venían haciendo, ¿no?, cada uno su pruebita, pero era imposible consolidar las respuestas, porque de alguna manera las respuestas entraban dentro del orden de la propia actividad, de lo que estaba pensando cada maestro. Por lo tanto, era sumar zapallos con gallinas. Entonces, la evaluación estandarizada lo que hizo fue, justamente, una de sus funciones fue cortar con esa dinámica y decir, no, vamos a poner para todos la misma actividad, porque es sobre la misma actividad donde podemos mirar cómo cada uno de los niños de la prueba se comporta, si lo sabe o no lo sabe, si va por la respuesta correcta o si se equivoca en algo y el error conceptual que tiene le hace que marque una que no es correcta, pero que de alguna manera se acerca a la correcta. Lo que pasa es que se equivocó tal cosa. Entonces, ¿qué es lo que hace uno y lo que hace el otro? La primera, la evaluación artesanal, consolidaban las miradas particulares de los docentes. Claro, consolidaban las miradas. ¿Por qué consolidaban las miradas? ¿Por qué? Porque miren, a ver, acá. Porque miren, yo tengo el área de lengua, matemática y ciencias. Era así donde nosotros pero miren que si esto se hizo hasta el 2006, 2007 estábamos haciendo esto, ¿eh? Y los inspectores departamentales, los inspectores departamentales por esos años, teníamos que elevar
a técnica, teníamos que elevar los numeritos y los porcentajes. ¿Y sobre qué estábamos poniendo? Los superiores, los medios y los inferiores. ¿Pero qué era el superior en lengua? El superior en lengua era una cosa para mí, otra cosa para Wilson, otra cosa para Sandra, otra cosa para Magela, otra cosa, ¿se entiende? Entonces, ¿qué consolidaba? Consolidaba cosas distintas. De última, no consolidaba respuestas, consolidaba miradas. ¿Qué era para mí un sobresaliente? ¿Qué era para mí un niño que no marchaba? Y eso era muy difícil de identificar. Porque, a ver, ninguno de nosotros se había puesto de acuerdo en qué era un sobresaliente, qué era un medio y qué era un inferior. Ninguno. Entonces era ojo de buen cubero. Más o menos, como habíamos estado todos trabajando juntos durante mucho tiempo y formados un poco de la misma manera, más o menos nos entendíamos. Pero no era exacto. O sea, consolidan miradas particulares de los docentes, pero las miradas particulares es difícil consolidarlas, porque vos pensás una cosa, yo pienso otra, y aquel piensa aquello, ¿cómo juntamos? Entonces, la evaluación artesanal, solo es válida para un grupo de docentes que trabajan en la misma escuela y que pactan y dicen exactamente, definen qué es un niño avanzado, qué es un niño que no está avanzado, y para el docente, que también trabaja en esa escuela y que también define y contextualiza en su grupo lo que se acordó quizás en ese docente. Entonces ahí marcha bien. Fuera de eso, no está marchando. Porque ya la otra escuela no hace lo mismo que ustedes. Entonces, la evaluación en línea, ¿qué hace? Consolidan las respuestas estandarizadas de los niños. Son respuestas estandarizadas, no son cualquier respuesta. Son las respuestas que ellos les ponen. De esas tienen que elegir una, por lo tanto son estandarizadas. Y si el niño tiene otra respuesta, bueno, no, si tiene otra respuesta, lamento, tendrá que elegir. Y si no, porque no está de acuerdo con ninguna, bueno, tendrá que elegir. Y si estoy entre la A y la B, definite. ¿Cuál te parece, la A o la B? Entonces, tampoco es perfecta. Pero dentro de todo, en esa elección, el niño está tomando una decisión. Y me está mostrando que él prefiere esta a aquella. Por lo tanto, hay algo dentro de su pensamiento que hace que tome esa decisión. Es bastante más certera a la hora de consolidar. Hasta ahí estaríamos todos de acuerdo. Incluso SEA sigue trabajando y seguramente van a recibir la evaluación este año o no, no sé, pero en algún momento algo de esto va a pasar. Pero hay algunas preguntas a la hora de tomar el poder del aprendizaje que acá no se contestan. ¿Qué son las preguntas? Perdónenme. Acá. Pero, caramba. Pero. Bueno, ¿qué son las preguntas? A ver si acá voy. No, no sé por qué, pero un poquito. A ver, acá. Ah, no, la saqué de acá, con razón. ¿Qué son me di cuenta, la saqué. ¿Qué son las preguntas? Vamos a ponerla toda de vuelta. ¿Qué son las preguntas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos aprendiendo y por qué estamos aprendiendo esto? ¿Y cómo podemos avanzar? Esas preguntas, todavía ninguna de estas evaluaciones las propone. Entonces, ¿dónde está la transformación? La transformación está en que ahora los niños, si toman el poder, de alguna manera tienen que hacerse esas preguntas. ¿Qué queremos aprender? ¿Por qué estamos aprendiendo esto? ¿Qué estoy aprendiendo y cómo lo estoy aprendiendo? ¿Y cómo puedo seguir avanzando? La evaluación debería de contestar esas preguntas de los niños. ¿Está? Bien. Entonces, cuando analizamos, perdónenme que creo que hay una persona que quería entrar. 2 minutos. Acá. Tengo varios que quieren entrar. No, eran unos cuantos, pero yo no podía parar, pues si paro. ¿Cuándo voy a, de alguna manera, a repasar el capítulo 1 y 2 del cuaderno 4, tengo que pensar, está muy difícil hoy, Marlene se desconectó 1000 veces, ya a Marlene como 10 veces la conecté. Cuando voy a analizar, cuando voy a, esperen que me perdí, cuando voy a analizar, sí,
el capítulo 1 y el capítulo 2, tengo que tener en cuenta cuáles eran los propósitos de este cuaderno que estaban escritos al principio, en lo que siempre yo pongo en la introducción. Una era analizar, a partir de un recorrido conceptual, el verdadero sentido de la evaluación. De alguna manera, desde la práctica, yo se los conceptualicé. Pero ahora vamos a verlo en función de lo que también dicen los autores. Y los autores manejados por la reforma, por esta reforma. Segundo, definir y seleccionar algunas formas de evaluar en el aula, en los centros educativos y en el distrito, que den cuenta de la calidad de los procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión. No solo vamos a trabajar desde el discurso, desde un discurso válido en el marco de la transformación, sino que vamos a poner énfasis, y eso va a ser gran parte del trabajo, por eso digo que en estas diapositivas ustedes van a tener que pensar, vamos a poner el énfasis en las prácticas de evaluación, en los instrumentos, en las actividades de evaluación, que es por ahí donde ustedes tienen que empezar la mejora. Entonces, empezando nuevamente con el tema de la evaluación, yo les di un poco, les planteé el escenario histórico de la evaluación en el Uruguay, a partir del escenario histórico también de las fases por las que fue pasando, ¿no? La evaluación, la educación en nuestro país desde hace 100 años. Cuando yo siempre trabajo el tema de la evaluación, hoy trabajo esta imagen que es el uróboro, que simboliza el ciclo eterno de las cosas. Porque sí es cierto que la evaluación ha sido tema de debate a la hora de ver dónde la coloco. ¿Dónde la coloco? Porque cuando la evaluación era fiscalizadora, seguramente iba al final, ahí como ahí, ¿no? Motivo a la gente, porque, ojo, la motivación no es solamente de la reforma, ¿eh? Yo era maestra de primero y motivaba, como les dije, con el cumpleaños para aprender el 6, motivábamos por el cumpleaños. Así que la motivación es una cuestión muy vieja y muy antigua. Pero motivábamos, enseñábamos, supuestamente el otro aprendía, y luego hacíamos el control y la fiscalización del bueno, muy bueno, sobresaliente, pasa o no pasa. Ahí no había ningún cuestionamiento, porque la evaluación cumplía ese rol de fiscalización. Entonces, no había dudas, la evaluación estaba al final. No se evaluaba en el proceso, no había evaluación del proceso. En la época que yo era maestra, era al final, y esa la tengo clarísima. No me ocupaba de evaluar hasta fin de mes. Había pruebas mensuales todos los meses, a fin de mes. Los padres ya sabían que había mis pruebas. Incluso en algún momento hasta los preparaban para la prueba. Lo cual era bueno. Y había maestras, entre las cuales también me contaba yo, en que en la reunión de padres decíamos, miren, nosotros les vamos a decir todo lo que ustedes tienen que preparar a estos chicos para la prueba que vamos a hacer, de todo lo que aprendimos en el mes. ¿Por qué? Porque en el programa que vino en los 80, pero que se venía preparando de mucho antes también, en el 86, había, en la revisión del 86 e incluso antes, había también una mirada de puertas de entrada y puertas de salida. El niño tenía que saber determinadas cosas para pasar de grado. Por lo tanto, eso que tenía que saber, en algún caso se decía, son los mensajes mínimos. Yo creo que un currículo nunca aborda el tema de lo mínimo y lo máximo, aborda el tema de lo común. En una educación o en un currículo común para la educación, lo que es común, y eso está bien explicitado en el currículo que ya dejamos del 2008, lo común es lo que le toca a todos, es la luz del sol que tiene que llegar a todos. Lo que no quiere decir que sea lo mismo, dice Terici. ¿Claro? Entonces, ¿qué es lo común? Lo común era tener determinados conocimientos, apropiarse de determinados conocimientos. Si se apropiaban totalmente, eran sobresalientes. Si se aportaban parcialmente, bueno, ahí pasaban. Y si no lograban apropiarse de los más importantes, que eran la parte de la lengua y la matemática, pero sobre todo la falla, la barrera estaba en la lengua, bueno, esos quedaban repetidos. Y ahí la teníamos clarísima. Nadie se ponía a debatir sobre eso. Hasta que la evaluación empezó a tener otra función. La evaluación formativa.
que es la evaluación que le permite al docente pensar por dónde voy, cómo atender la diversidad, cómo avanzar, qué fue lo que no hice bien para que ellos no aprendieran. O sea, en el otro, el poder era del docente, la responsabilidad del estudiante. En esta, la responsabilidad del docente. ¿Está claro? El docente, el sujeto que aprende, depende de lo que el docente le enseña. Entonces ahí venimos con los maestros no enseñan. ¿Está claro? Los maestros no enseñan y el niño no aprende. Los estudiantes del liceo no aprenden nada y se van porque los profesores no le enseñan. Esta es la idea, ¿no? Porque esa evaluación formativa evalúa conocimientos previos, a partir de esos conocimientos previos, que es atender la diversidad contextual que tengo allí, enseño, ¿no? Hago una evaluación con un pienso del docente muy importante. En el caso de SEA, el pienso no está antes, está al final, en la retroalimentación. Como hay años y años la gente de PERI hablando sobre qué hacer con las respuestas incorrectas, y con, ¿no? con las respuestas correctas, y por qué se equivocó, y cómo tengo que abordarlo, y qué tengo que hacer ahora. De eso habrá estado, no sé, 500 horas con PERI o con la gente de PERI, ¿no? Diciéndole todas esas cosas. Porque esa evaluación formativa que me da esa información adicional, que la puedo sacar yo, de mi punto de vista como maestra, porque los conozco, o me la puede dar PERI, ahí hago ajustes de la enseñanza. Y cuando hago ajustes de la enseñanza, consolido algunos conocimientos que pasan a ser conocimientos ahora previos, ya están consolidados, entonces pasan a ser en la cabeza. Cuando están en la cabeza, revisamos esos conocimientos y seguimos trabajando. Y ahí va el círculo. Entonces ahí se parece mucho a esa serpiente, ¿no? Que se come la cola. Y ahí viene el problema. ¿Qué es lo primero? ¿El huevo o la gallina? Y esa es la gran pregunta, que es una pregunta de paradigmas, ¿eh? ¿Está claro? No es una pregunta solo, no es retórica y tampoco una pregunta práctica. Es una pregunta de paradigmática, que toca el paradigma educativo. Hace muchos años, y digo muchos años porque a esta altura, hoy me siento más vieja que nunca, por cómo estoy, pero yo era directora de práctica, a ver si yo no me acuerdo, directora de práctica o inspectora, pero fui a una charla de áreas integradas donde estaba, ¿cómo se llamaba esta mujer? Era directora, Méndez, ¿no? Menéndez, Irma Menéndez. Perdón, Irma Menéndez. Irma Menéndez, ahí está. Estuve ahí, en esa charla. Y era una época, que miren casualmente, eran los 90 y pico, era una época en que había aparecido el currículum de inicial en competencias, ahora que me doy cuenta, ¿no? Estaba en la época esa, estaba el currículum de inicial por competencias. Y en determinado momento, Irma dijo, hablando de la evaluación, dijo en aquel momento, bueno, pero la evaluación, y ella lo dijo, me puede dar información sobre lo que el maestro enseña, cómo lo enseña, todo lo demás, pero nunca puede anteceder a los fines educativos. Fíjense, nunca. Primero son los fines. Primero es lo que se debe enseñar. La evaluación nunca puede estar al principio, decía ella, o por lo menos por ahí andaba el discurso. O sea, sí es un faro iluminador del docente, pero el docente no se tiene que guiar por la evaluación cuando empieza a trabajar. Tiene que pensar en los fines educativos. Bien, y ahí tenemos una propuesta de un paradigma totalmente distinto. Entonces, ya no es tan, si yo me posiciono en ese paradigma que nos estaba hablando Irma, ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil ponerla en la evaluación y ubicarla en el momento que tiene que estar. Y creo que es algo eso que ustedes tienen que tomar una decisión. ¿Cuál es el lugar de la evaluación en el proceso de enseñanza y del aprendizaje? Eso es lo que tienen que pensar. Acá estaba. Cuando tengo que proponer esto, ¿a dónde vamos? ¿Dónde estoy ahora? ¿Y qué hago para avanzar?
Cuando los niños tienen que ponerse en situación de preguntar estas cosas y ponerse en situación de contestar estas cosas, ¿no? De responder a estas cosas desde ellos mismos y de sus propias concepciones. ¿Dónde está la evaluación? Y si la pongo al principio, ¿estoy como docente renunciando a los fines de la educación? Esa es una pregunta esencial, nadie se la hizo. Todo el mundo está con la lista de cotejo, todo el mundo está con los instrumentos, todo el mundo está con los criterios de logro, todo el mundo está con la planificación, todo está con las cosas que no son banales, no son banales, pero que de última no tocan el fondo. Simplemente hacen una cobertura, ¿no? Ponen un piso sobre las cuestiones de fondo, tapan el fondo del asunto. Esto no es un discurso para el concurso, pero como yo les dije que hoy quiero que piensen, lo que necesito es que duden. Duden. Luego transformen. Pero primero duden. Porque de la duda, del debate, de la cosa de que puede ser esto o puede ser aquello, parte el acuerdo, parte la negociación, parte la legitimación. ¿Está claro? Por eso les mostré la historia de la educación y la historia de la evaluación. Porque esta reforma, y eso me di cuenta cuando escribí el libro 4, el cuaderno 4, esta reforma hace lo mismo que hizo Rama. Niega el pasado, lo niega. Lo niega, lo niega en el sentido de decir, bueno, estábamos en crisis, vamos a hacer algo por la crisis. Ahí me parece bueno, ¿no? Estamos mal, vamos a hacer las cosas mejor. Yo apoyo eso. Estoy de acuerdo con el desarrollo con competencias. Hace años que lo estoy diciendo. ¿Cuándo viene un currículum? Pero una cosa es estar de acuerdo con una idea, con un tipo de currículo, ¿no? Que apuesta a todas estas cosas que son muy buenas, porque lo que hacen es enganchar al alumno al sistema para que no se vaya. Y otra es negar el pasado. Y otra es partir de cero, como si antes no hubiera pasado nada, o lo de antes no sirve para nada, porque se me van, ¿a quién me van? A la pedagogía tradicional, pero cuidado, que de la época de Reina acá hubo mucha gente que trabajó. No solo Reina Reyes trabajó, no solo Castro trabajó, después de eso trabajó mucha otra gente, entre ellos ustedes. Ustedes trabajaron, que son actores de la historia de la educación. Entonces, quien niega la historia, y esto es igualito a lo que le pasó a Rama, quien niega la historia, Rama también, Rama es incluso más radical, porque Rama acotaba el programa de historia al máximo, el pasado al máximo, para trabajar el presente, porque él decía, bueno, lo que pasa es que empezamos desde los charrúas y nunca llegamos a la historia reciente. Estamos de acuerdo, eso estamos todos de acuerdo, pero vos no podés negar el pasado. Y acá no podemos negar que somos fruto de un proceso, los maestros, y que ese proceso, que fue un proceso de desarrollo profesional, por no decir aprendizaje dentro del sistema, ¿no? Hace una diferencia. No la hicimos ayer. Esa es la otra. ¿Por No qué, la hicimos ayer. Cristina, por qué decís que niega el pasado esto? Y niega el pasado porque no hace estas preguntas que yo estoy haciendo. No las hace. ¿Entendés? Que son estas las preguntas que valen la pena. Porque si vos querés que una transformación llegue para quedarse, yo estuve mirando las diapositivas de los MOOC y de las cosas y de lo que ustedes están haciendo. Son todas cosas muy técnicas. ¿Está mal? Está bien. En algún momento, en alguna sala, no digo en la sala de las escuelas, que quizás esto se dio, en algún acuerdo de inspectores, en alguna sala de directores, ¿alguien se hizo algunas preguntas así? ¿En lugar de la evaluación? ¿O se la da como por hecha? A ver, ahora quiero escuchar, porque yo no estoy dentro del sistema, pero lo que yo siento es que estas preguntas no están. ¿Están o no están? ¿Están o no están? No, no están. No, creo que no están. No. Y a veces duele No, también. no está, no. Y a veces lo que duele un poco es como que nosotros, como que lo que se hizo estaba todo mal y parece que no hicimos nada. Exacto. Eso cuando vos decías, ustedes también son actores.
Yo, por ejemplo, con mi tía, que fue inspectora y todo, y ella apoya mucho esta reforma, yo le decía, vamos a sacarnos lo de la reforma, sacar todo como, viste, tarde, separar los tantos, pero no es que no se hizo nada, que de algo partimos. Si no Claro. tuvimos, le digo, estuvimos curreando 15, 20 años cobrando un sueldo. Claro. Fíjate que yo tengo 25 años de trabajo, no hice nada en mi vida magisterial. Claro, Eso duele a veces también. Lo que pasa que el no reconocer el origen y no reconocer el pasado nos puede traer el gran error de volver a hacer cosas que no están correctas. Me totalmente. parece. A veces cuesta que No tener la reflexión hace que podamos volver a hacer cosas que no están bien y que fueron descartadas y no avanzamos. Exacto. Yo no pretendo que en el concurso ustedes planteen No, estas claro. preguntas. Ojo, quedó claro, ¿no? Ustedes tienen que mirar los huellos con los que hagan. Pero viste, por ejemplo, a mí me pasó, Cristina, este año con el jardín, yo volví al mismo jardín y yo partí de dónde, ¿qué hicimos nosotros el año pasado? Exacto. Porque no Es por ahí. fueran maestros nuevos, todo lo que me digas, pero ¿qué se hizo? Y a partir de ahí, bueno, ¿hacia dónde vamos nosotros ahora? Pensando en la transformación, que el año Exacto. pasado no la teníamos. Entonces, una lista de cotejo, una rúbrica, o lo que se me esté proponiendo ahora, que está muy bien, no estoy diciendo que esté muy mal, yo le tengo que dar este otro enfoque, no un enfoque tecnicista, porque si no, me corro para un enfoque tecnicista que va a tener corta duración, ¿entienden esto? Y lo que yo tengo que hacer, yo no puedo pan para hoy, hambre para mañana. No puedo hacer eso, porque el que de alguna manera está en juego son los niños. ¿Está claro? A mí no me importa, hoy bailo contigo y mañana bailo con el que esté de turno. Yo puedo bailar con el que sea, pero el que de alguna manera las cosas no le están funcionando es al niño. Es decir, lo que tenemos que hacer es hacer un proceso evolutivo. Y en ese proceso evolutivo hay mucha reflexión sobre las prácticas, sobre lo que se hace y sobre el contemplar al otro, que es el docente de las escuelas. Vamos a contemplar al otro lo que el otro hace para valorizar lo que está haciendo y a partir de allí avanzar. Entonces, la gran pregunta, que yo no tengo la respuesta, es ¿cuál es el lugar de la evaluación? ¿En qué lugar la coloco? Porque hoy entiendo yo que la evaluación está acompañándome. No está ni al principio, ni por el medio, ni al final. Está conmigo, me acompaña. Ese para mí es la respuesta. La evaluación me acompaña. Está al principio para ver en qué avance están las competencias. Me acompaña durante todo ese monitoreo y también está en algún lugar en la evaluación formativa. Ahora, la evaluación, ¿me acompaña solo a mí? No, acompaña a los chicos. La evaluación ahora nos acompaña. La maestra con los niños dice, la evaluación nos acompaña. Y cuando evalúo, no me olvido de que también los niños son parte de esto. Y ahí está. Para que tomen el poder del aprendizaje, tienen que también tomar el poder de la evaluación. Entonces, las actividades de evaluación en algo tendrán que cambiar. Porque a veces no son los discursos los que tienen que cambiar únicamente, sino que cuando cambia el discurso necesariamente cambia la práctica. Bueno, a ver, otra compañía también ha levantado la mano, pero no está. Ahora, María Inés, Liliana, bueno, a ver, vamos. Bueno, cortito en realidad. En educación especial esto se ve mucho porque como no podés hacer cortes evaluatorios como por logros, porque son todos individuales, uno está acostumbrado a hacer realmente evaluaciones en el proceso e individuales. Entonces, cuando vos evaluás, lo que estás evaluando en realidad es tu forma de enseñar y que tenés que buscar otra forma porque el objetivo final siempre es que aprenda. Poco, mucho, cosas inverosímiles, más prácticas, más académicas, Sí. pero en realidad es como que está más, yo las escucho y a veces uno dice, ¿qué distancia, estando todos en la misma educación, qué distancia hay? Porque uno es como, ya lo tenés como arraigado. Y en realidad en las escuelas comunes es muy habitual que hagan estos cortes evaluatorios, digan quién avanza, quién no, a dónde están. Y por eso ahora cuesta pensar en las rúbricas para ir evaluando no el aprendizaje en sí, sino el proceso en el que está el niño. Claro. Que para mí es ahí donde lo que tiene como un poco más de bueno
esto de tener las rúbricas en cada evaluación, que lo que va marcando es el proceso que va haciendo cada chiquino, cada clase o cada grupo. El arte va a estar en las rúbricas que se diseñan para poder abarcar el universo escolar de esa aula y poder ir sabiendo por dónde va caminando. Pero siempre la evaluación, me parece que lo que más se evalúa es al docente. ¿Cómo? ¿Lo que más se evalúa qué? Es al docente, lo que para mí la evaluación en cuanto al niño, lo que importa es en lo que a mí me refiere, en lo que me refleja a mí como docente, que implica que no es que él no llega, nunca me planteé como que él no llega, Es sino que yo que se no le llega, que estoy puedo planteando enseñar. cosas que hacen que no llegue. Está bien, está bien. Eso es una mirada. Yo lo que entiendo que la mirada del currículo actual es que el niño también tome conciencia de su aprendizaje y se haga responsable de su aprendizaje. Porque a no ser que sea un niño en una situación muy crítica, ¿no? Con dificultades, que no sé cómo le llaman ustedes, múltiples, ¿no? Pero a veces algún niño que solamente se le ha detectado una discapacidad intelectual sí, puede, y eso hay un montón de esos chicos, porque creo que la mayoría, puede concientizar qué sé, qué no sé, qué me gustaría saber. Depende, María Inés, depende. Depende. A ver, yo también fui maestra y tuve niños diagnosticados sentados allí. Así que creo que esos niños que yo tenía sentados, de repente no todos los niños de educación especial, pero con los que sí puedo, eso necesito hacer, porque ese es el cambio. Porque lo que vos me estás diciendo también era válido en el constructivismo. En el constructivismo, la idea de Peri fue siempre esa, mostrarle al maestro lo que el chico no sabía, para que el maestro tomara conciencia de qué le tenía que enseñar. Eso ya está instalado. Creo que eso, el discurso está instalado en todos lados, la explicación está en todos lados. No lo hace el que no quiere hacerlo, pero la gran mayoría, o no lo hace el que no lo sabe hacer porque desde las disciplinas o de los conocimientos didácticos no estaba seguro y bueno, entonces no sabía después qué hacer con eso. Pero pensando en un maestro que está capacitado para transformar su proceso de enseñanza, eso el constructivismo lo dijo todo el tiempo. Por algo indagaban ideas previas. Lo que cambia ahora es el rol del niño. Y yo no sé qué ha trabajado Inspección de Educación Especial con ustedes en esto, que si realmente quieren hacer un cambio, aunque sea poquito, chiquitito así, piensen dentro de esta evaluación cuál es el rol de los niños. De los que puedan, no de todos, de los que puedan. ¿Cuál es el rol? Porque capaz que como las más chicos no, pero como ustedes tienen también niños muy grandes, capaz que con los niños grandes se podría hacer algo, porque eso genera autonomía. Y la autonomía, y eso se lo dije a todos los que preparé para Nacional de Educación Especial, la autonomía es el talón de Aquiles de Educación Especial. Tienen Bueno, que ahora se generar trabaja de autonomía. autonomía, Cristina, por suerte logramos. Lo he logrado. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado, pero el tema de la autonomía ha sido un problema. Y las competencias lo que buscan es desarrollar mayores autonomías. Entonces, la evaluación, que siempre ha sido un tema del docente y no del niño, ahora tiene que ser del niño. Por lo tanto, vayan pensando esto, porque ahora les voy a poner ejercicio. Nosotros nos cuesta eso, y a mí me cuesta. De última, cuando escribí Cuaderno 4, esto no lo pensaba. Lo fui masticando después. A medida de que, porque es difícil sacarse el chip. Miren que es difícil, ¿eh? Y porque además, no renieguen de la evaluación formativa del docente. Cuidado, la evaluación formativa tiene que estar, porque el docente tiene la responsabilidad de enseñar, de guiar las competencias a sus competencias. Por lo tanto, la secuencia de enseñanza sigue existiendo. No se desligue de eso. Bien, le voy a dar la palabra a Liliana y después vuelvo contigo, María. Liliana, María Soria, y después, pero primero Liliana. Buen día, Cristina. Buen día Sí, para dale. todos. Yo estuve anotando, en esto de la evaluación, había anotado lo de especial y anoté yo dos cosas, inicial y INDI. Y en el REDE, en el artículo 36, donde dice evaluación de los aprendizajes, dice que el 36 y el 37 es justamente esto que estás diciendo, que la evaluación y la planificación tiene que ser permanente
y formativa integrar el proceso, pero en el 36 pone al niño, y ahí está la centralidad. Entonces, yo el otro día, esto pregunto porque no sé en iniciales, pero yo fui a la presentación esta de Indy, y si ahora quieren hacer un piloto para primero, a eso fui. Sí. Entonces estaba había una inspectora, cuestión que yo no sabía quién era, cuando me entero uno me dice, quédate callada, me muteé, imagínate, ¿Por qué? porque era la técnica, era Ivonne Constantini. Ah, Ok, sí. ¿está? Entonces yo dije, la miércoles, me quedo muda me quedé. Pero ellos, porque yo pregunté en un momento, ¿por qué vamos al piloto de Indy por contenidos y por áreas? Si estamos hablando de habilidades y competencias. Ah, Cuando el chico de atrás me dijo eso, me callé. pero esa es una muy buena pregunta. Bueno, pero estaba la técnica y a mí me dio miedito. Pero la porque pregunta no es nadie que... me la pudo responder, ni siquiera Claro, ella, pero la ¿entendés? pregunta es para que te Porque- la respondan. Está muy bien. Bueno, esa pregunta. bueno, justamente, pero esto traigo porque esto es como nuevito, fresquito, entonces yo no sé hasta dónde están siendo, espera que me ponen la cámara, no sé hasta dónde están siendo los cambios, pues yo digo, ¿por qué vamos a un piloto por áreas y por contenidos? Y ahí salieron todos los de psicología, me decían que sí, que no, digo, no, pues vos me estás hablando de procesos psicológicos superiores, no me estás hablando de habilidades y contenidos y competencias, me estás mezclando todo, le dije yo, pero nadie me la respondió. Entonces, no sé hasta dónde están esos cambios, porque si ya están pensando la Indy para primero, para institucionalizarla, y no la hacen por habilidades y competencias. Y no sé, esperemos a que salga y después veremos cómo que sale y, Bueno, y está, de ahora repente ya, podamos contestar ya preguntas. salió el piloto, pero te digo, me pasó eso y nadie me lo supo responder. Claro. Y yo, cuando en la escuela se aplican la CEA y que después fueron CEA más y que las van perfeccionando, que yo no creo que estén mal, ¿eh? Yo pienso que es un complemento al trabajo del docente. Pero en todos estos años jamás se tuvo en cuenta al niño que está incluido. Por eso, esa para mí es la diferencia. Entonces, eso es como la pata floja, ahora, te diría. Liliana, más allá de lo que venga de Indy, después veremos con quién tenemos. Claro, pero bueno, pero es parte de todo esto. Esos son bailes que vamos a tener después. Pero ahora, no tengamos esas cosas. Ahora, lo que todos los autores están diciendo, relación, y a Tom Anijovic, a Neusa Martínez, el propio Ravela, hablan de una educación, de una evaluación formadora. Claro, entonces, y la evaluación formadora incluye al niño, punto. Por y por eso, ahí vamos. y de eso Entonces, habla el REDE, porque es una evaluación permanente y formativa. vamos a avanzar más de ahí porque yo tengo todavía una presentación grande. Si alguien tiene, Marinés, ¿tenés algo más para agregar? Sí, si no, sí. Yo quería decir algo. Bueno, primero Marinés que levantó la mano. Ah, no, María Sonia está primero que Por María. eso, yo tengo una visión capaz que muy optimista o diferente, pero yo creo que la evaluación ha dado un vuelco importante en esto de que al ser el alumno, somos nosotros el alumno, el protagonista del aprendizaje. Yo veo una evaluación más de carácter procesual, centrada en el niño, en el estudiante, y que lo hace, que genera esta autonomía que tú decías hoy, que lo posiciona por su propio aprendizaje y que es para toda la vida, por eso es competencial. Entonces yo la veo más funcional que las otras evaluaciones que teníamos antes. Y veo que implica una evaluación, una autoevaluación, una heteroevaluación, no solo del alumno en contextos de aprendizaje y de problemas, sino también del propio maestro. Y también entiendo que no es que se cortó y que lo de atrás no va, o que lo que hicimos antes no sirve, sino que lo redireccionamos, porque los directores en el curso que hicimos tuvimos que hacer una matriz institucional. Esa matriz institucional se tomó ahora en las nuevas evaluaciones y me parece que estamos más compenetrados que nunca en esto de posicionarnos en la realidad, en la escuela y en en el propio proceso. Es como más integral y procesual. Para mí tuvo un cambio positivo. Quizás estoy muy ilusa. No, yo estoy hablando, no me entendiste, María. Quizás que no te entendí. Yo no estoy diciendo de no diagnosticar, yo no estoy diciendo de no tomar en cuenta ideas previas de los chicos, yo no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy hablando es del paradigma, ¿no? Del paradigma de la evolución de la educación en el Uruguay. Me posiciono como lo que la educación en Uruguay ha evolucionado desde que mi madre iba a la escuela hasta ahora. Eso ha sido una evolución.
en Sí. algún momento hacer un corte y decir, bueno, de acá para atrás nada me sirve. Empecemos punto cero. Pero ¿quién hace ese corte? Y lo ¿Dónde hacen lo ellos mismos, amor, lo hacen ellos mismos, porque en ningún momento, a ver, o por lo menos yo estoy errada de lo que veo, en ningún momento, si hubo, a ver, si ustedes fueron a algún lugar y esto sucedió, me disculpo. Fue en algún momento, alguno de la gente que le hacen los talleres, la sala, los Sí. conversatorios, eso, habló sobre esto que yo estoy hablando de lo evolutivo, habló de hacer una mirada de cómo las distintas corrientes en el Uruguay, desde la historia de la educación del Uruguay, fueron acompañando en su momento, fueron siendo relevantes en su momento, de acuerdo a determinados paradigmas, y cómo llegamos a donde estamos. ¿Quién hizo ese desarrollo histórico? No, el desarrollo histórico no, pero Si vos no sí, haces un desarrollo histórico, si vos no haces un desarrollo histórico para ubicar a la gente en el lugar donde estamos, claro. y hacer de cuenta que lo anterior no sucedió nunca. Desde ese sentido decís que Y eso pasa. fue lo que hizo Rama en los 90. ¿Por qué sucumbió? Claro. ¿Por qué ¿Por qué de la reforma de Rama solo queda la escuela de tiempo completo y alguna cosilla en los proyectos? Y me cae. ¿Sabés que donde lo hicieron, Cristina, que yo lo veo, quizás estoy errada, pero como que se venía preparando esto, quizás con los informes fundados, con las memorias pedagógicas, didáctica pedagógica, con el DAC, con algunos, bueno, INDI no es de ahora, o sea, como que fue toda una evolución en los últimos, yo qué sé, 10 años capaz. Sí, bueno, está, pero a ver. Pero no hicieron ese fundamento que tú decís, en eso estoy Ese proceso evolutivo que se hizo hace 15, 10, 15, 23 años, 20 años. Hace 20 años que se hizo un proceso evolutivo. Se fue tomando lo que se hacía, se fue mejorando, algunas cosas bien, otras mal, como todas las cosas que la gente hace. Pero estos son los cortes lo que la gente más le teme. A esta cuestión el cómo capaz, porque yo creo que ahora todo como lo que me decía Adriana, todo lo que hicimos no sirve para nada. Todo lo que hicimos estaba mal. Por eso me parece nosotros como supervisores cambiarle esa concepción a los maestros, porque esto es lo que llevan los maestros a las escuelas. Entonces, a mí, yo lo que estoy luchando, digamos, desde el año pasado, es tratar de alguna manera, como tenemos que llevar esto adelante, esto lo digo acá entre casa, bueno, de verle la parte buena, de ver todos los mojones que teníamos antes, para poder unir en la nueva transformación. Porque si no generamos gente reticente que no le impulsa, digamos, ¿no? Eso tendríamos que ponerle en el concurso. Desde ese lugar. Como el deber ser, digamos, te estoy diciendo. Pero reconozco, sí, en cuanto a esto no te había entendido, esta evolución y este análisis, no lo he visto. Eso es cierto. Gracias, Cristina. No, la parte técnica, cuando yo oriento algo técnico, siempre subyace un paradigma y una ideología, siempre. Gracias. Nadie orienta, solo desde lo técnico. Queda implícito. Claro, no lo digo, asumo que vos estás compartiendo conmigo el mismo paradigma. Lo asumo, ¿entendés? Asumo que mi forma de pensar es parecida a la tuya y ahí empieza el acuerdo. El asunto es que si yo no reviso esto desde ese lugar. Entonces, así como legitimamos o intentamos legitimar un discurso del inspector a la hora del desarrollo de las competencias, ¿no? Y de la propuesta de enseñanza y de aprendizaje, las competencias, ahora con la evaluación tengo que hacer lo mismo. Es el mismo trabajo de legitimación. Porque, como dice Blesmar, tomo a Blesmar ahora, que lo habrán estudiado para directores. Blesmar dice, hay una fórmula que dice, cuanto menos legitimación de inicio, mayor trabajo durante el proceso para legitimar. Cuanto más legitimación de inicio, más fácil el proceso de cambio. ¿Está claro? O sea, si cuento de entrada con gente que está de acuerdo en hacerlo, me va a ser más fácil. Si de entrada encuentro gente que no está de acuerdo, tengo que legitimar en cada paso que doy. Entonces, lo que no está bien y que no están haciendo es legitimar el inicio. Legitimar el inicio es la piedra en el camino. Y es lo que nos tocó a nosotros, como jerarca de primer orden, como supervisor de primer orden, y a los inspectores también. Los directores y los inspectores son los que tienen que remover esas piedras que tienen que ver con la legitimación, para que la gente no haga las cosas mecánicamente.
A mí no me sirve que hagan las cosas mecánicas, me sirve que la hagan con un sentido, como dice Pau. Seguimos, gente, porque si no, no llego. Entonces, desde la diapositiva actual yo tenía esto, ¿no? Bien, ahora, vamos a los autores. En ese libro aparecen 4 autores. Yo los voy a ir tomando un poco de a uno. Cada uno de ellos me va a dar un aporte para mi discurso. Esto es lo que ustedes tienen que hacer cuando elaboren o escriban el marco teórico del tema evaluación. A lo que dice el marco curricular y a lo que dicen los documentos oficiales, agréguenle una mirada de los autores. Yo tomé 4, pero ustedes pueden tomar nosotros, cualquiera, que ustedes quieran. Tomé a San Martín porque desde el punto de vista, San Martín es una, para mí, una erudita en el tema de la enseñanza de las ciencias. Como yo soy tan cuadrada para este tema, estoy tratando siempre de leer algo de lo que ella escribe. Esberli porque estuvo en el otro curso de directores, creo que Esberli que estuvo. Santos Guerra porque mucha gente lo adora, yo no, pero bueno, no es